Un buen amigo de nombre Álvaro Vidal tiene una empresa de producciones de eventos, tiene un personaje con el cual hace sus shows y a raíz del coronavirus su mundo empresarial se paralizó, ya que su negocio consiste en dar espectáculos presencialmente. Sin embargo, Alvarito no se quedó de manos cruzadas y a mi WhatsApp comenzaron a llegar unos mensajes de Álvaro ofreciendo rosas, claveles, chocolates, pizza, tres leches. Y cuando lo contacto, este buen amigo lo que me dice es, mira, se me puso muy difícil el asunto y tuve que buscar qué hacer. Y en ese buscar qué hacer, yo teniendo moto, dice el hombre, me puse a ver cómo colocaba todas esas rosas del sector de Llano Grande que se estaban perdiendo, cómo moverle tres leches a una muchacha que hace tres leches en el barrio y comencé a generar rutas. Dice, y tuve que reinventarme en el corto tiempo para poder generar ingresos. Y entonces yo le pregunté, Álvaro, cuénteme, ¿y cómo le ha ido? Y me dice, muy bien. Dice, me ha ido tan bien que ya hasta estoy dándole trabajo a mi pareja, que tenía la misma situación, porque es trabajadora independiente. Y ahora está repartiendo conmigo y los dos estamos teniendo buenos ingresos en estos momentos. Muchas veces las necesidades nos llevan a trascender. Este curso lleva por nombre Manual para reinventar mi negocio. Y en él les vamos a dar una guía donde intentamos que todos aprendamos a ver el mundo con ojos diferentes y con una perspectiva positiva. Para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes durante algunas sesiones de este curso. Mi nombre es Luis Diego Piedra, soy máster en negocios, consultor de empresas desde hace más de 17 años, trabajando con empresas pymes, empresas corporativas, organizaciones. Soy un apasionado del tema del desarrollo económico local en el cual hemos emprendido diferentes proyectos. Que al igual que ustedes soy empresario, sé lo que se siente en estos momentos y soy director de L Piedra Consultoría Empresarial y socio fundador de Litio Plus. Durante este video vamos a compartir una serie de temas y durante todo el curso vamos a ver metodologías, temas y todo aplicado a una realidad. Si algo de lo que usted aprende en este curso le sirve, tómelo e inclúyalo en el sistema de su empresa. Y si algo cree que no va con usted, simplemente déjelo pasar. Este curso va a ser impartido por mi persona y también por la consultora y socia Yaosca Chavarría. ¿Qué vamos a ver durante este curso? Este curso constará de 5 videos cortos y una sesión presencial. Estos videos que ustedes van a ver son videos pregrabados, por lo tanto ustedes tienen un lapso de tiempo para irlos viendo y como van secuencialmente, tienen que ir desarrollando las tareas que les vamos dejando después de cada uno de los videos. En el primer video vamos a ver el concepto de la negación inconsciente ante la crisis. Es decir, cómo muchos de nosotros aún no aceptamos y no vemos el mundo empresarial tal y como ha cambiado, sino que lo seguimos viendo con los ojos con que lo veíamos anteriormente, cuando se hace necesario una nueva visión del mundo empresarial. Dos,
Vamos a definir mediante una metodología cuáles son las diferentes acciones y aquellas acciones prioritarias que responden a factores críticos que deberíamos de gestionar en medio de la crisis. En el tercer video vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la propuesta de valor y es poder identificar si la propuesta de valor que tengo hacia mis diferentes mercados o hacia mi mercado sigue vigente o se ha transformado. 4. Vamos a diseñar un plan de contingencia con acciones muy concretas a cumplir en el corto plazo para poder subir esta montaña del COVID-19 y poder generar sostenibilidad empresarial. Y en el video número 5 vamos a ver el tema de cómo darle seguimiento y cómo medir que ese plan que nos propusimos de contingencia vaya caminando de la mejor manera. Entonces, recuerden el formato: 5 videos que podrán ver en el tiempo en que ustedes lo deseen a través del link que les hace llegar Pimenauta, y tendremos una sesión presencial el día 5 de junio a las 9:30 de la mañana para aclarar dudas y compartir los diferentes conceptos que hayamos visto a través del curso. Será un placer poder compartir con ustedes y poder dar un poquitito del conocimiento y de la experiencia que la vida empresarial nos ha regalado. Vamos a iniciar con el tema 1, cuyo título es La negación inconsciente ante la crisis. Como todos sabemos, nuestro país y el mundo está pasando por un momento complicado con el tema del coronavirus. Y es una crisis que estamos enfrentando a nivel global y que nos ha venido afectando en nuestro mundo empresarial, en nuestro mundo familiar y como sociedad. Y ese primer tema del curso para reinventar nuestro negocio precisamente tiene que ver con el coronavirus, que es el elemento que viene a forzarnos para poder reinventar nuestras empresas, nuestros productos, nuestras organizaciones, entre otras cosas. Y este tema de la negación inconsciente antes de la crisis tiene que ver con un aspecto muy importante de nosotros como seres humanos. Y es que nosotros, la gran mayoría de cosas que hacemos, las hacemos de manera inconsciente. Eso quiere decir que nosotros tomamos decisiones muchas veces de forma automática, de manera inconsciente, sin hacer un análisis y evaluar una serie de aspectos. Este doctor que está acá es un doctor que ha dedicado toda su vida al neuromarketing, ha estudiado la mente del ser humano, y el doctor Praddik considera que el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente. Es decir, si lo ponemos en otros términos, las decisiones que normalmente tomamos en nuestras empresas las tomamos sin hacer precisamente ese análisis, no lo hacemos de forma consciente. Y eso es una realidad que tenemos todos como seres humanos y que para lograrla minimizar tenemos que hacer trabajo de intentar siempre analizar para estar en un mundo un poco más consciente y que las acciones o las reacciones que tenemos sean unas reacciones más pensadas. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Hay dos conceptos, uno tiene que ver con el inconsciente y el otro tiene que ver con la crisis. Es decir, la crisis automáticamente nos lleva a tomar decisiones de forma inconsciente. Ahora vamos a ver otro de los conceptos que nos interesa mucho que ustedes manejen para este curso y tiene que ver con el enfoque sistémico. Nosotros todos los procesos de consultoría y capacitación que damos
los damos bajo este enfoque. Y para poderlo entender, lo vamos a ver con el sistema que nos han enseñado desde niños, desde que estábamos en la escuela, que tiene que ver con el sistema solar. Cuando nosotros vemos el sistema solar tiene una serie de elementos, tiene un espacio y cada uno de esos elementos cumple una función dentro del sistema para permitir que naturalmente el sistema fluya. Entonces, ¿qué sucedería en este sistema si el Sol se aleja o se acerca, por ejemplo, a la Tierra? ¿Qué sucedería dentro de este sistema si alguno de esos planetas se descolocan de la órbita en el que están? Es decir, ¿qué pasa en el sistema si alguno de los elementos deja de ser como era antes? ¿Qué pasaría si la Luna de nuestro planeta, que ejerce una fuerza sobre las aguas, se aleja o se acerca? Automáticamente se va a producir un efecto en el sistema solar. Entonces, todos los sistemas tienen elementos, todos los elementos cumplen una función, un rol dentro del sistema y todos los elementos tienen un lugar. Veamos otro caso. A nivel de familia, también hay un sistema y cada elemento debe cumplir su parte. Entonces la abuelita tiene que ser abuelita, la mamá tiene que ser mamá y el hijo tiene que ser mamá. Cuando alguno de esos elementos se descoloca y la abuelita quiere ser la mamá del nieto, inconscientemente, recuerden ese concepto, o el abuelo quiere ser el papá del nieto, inconscientemente, porque lo hacen de buena voluntad, se produce un desequilibrio en el sistema que lleva a conflictos. Entonces, nosotros vemos el mundo desde un enfoque sistémico y por supuesto que vemos el mundo de los negocios también con un enfoque sistémico. Enfoque sistémico empresarial. Entonces, también la empresa forma parte de un sistema que es un sistema empresarial. Y en ese sistema podríamos enumerar una serie de elementos que forman parte del mismo. Por ejemplo, podríamos decir que en el sistema hay clientes, hay productos, hay competencia, hay comunicación, hay recurso humano, hay recurso económico, hay procesos, hay metas, hay tecnología, hay infraestructura, hay materia prima, etcétera. Lo importante es que cada uno de nosotros haga un mapeo y tenga claro cuáles son los elementos del sistema empresarial en el que estamos, porque esos elementos los tenemos que tener, número uno, primero bien identificados y número dos, bien administrados. La colocación de los elementos es lo que nos va a permitir, primero, poderlos entender, segundo, poderlos administrar y a partir de ahí moverlos para hacer un reinvento de nuestra empresa en esos momentos de tiempos de crisis. Decíamos entonces que como seres humanos y por lo tanto como empresarios, tomamos una serie de decisiones de manera inconsciente. Y la negación inconsciente es entonces la negación automática de una situación sin consideraciones ni análisis. Es decir, que por una situación, ya sea de impulso o de raciocinio interno de nuestro inconsciente que actúa en forma automática, tomamos ciertas decisiones. Y muchas veces en la vida, como seres humanos y como empresarios, nos negamos a cosas por una programación neurolingüística que ya traemos en nosotros.
Pero aquí lo importante es, número uno, no negarnos inconscientemente a una serie de situaciones, sino más bien tomar el control analizando la información precisamente para tomar decisiones. Si queremos reinventar nuestra empresa, tenemos que hacerlo de una manera más consciente. Si queremos entender el coronavirus y su impacto en nuestra empresa, tenemos que entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo deberíamos de abordarlo. Recientemente escuché una entrevista con el doctor del Santos de Guapiles, del equipo de fútbol de la primera división de nuestro país, y él decía algo muy interesante. Dice, es que la gente no ha entendido qué es el coronavirus y cómo va a funcionar en los próximos meses. Y él dijo una palabra que a mí me caló mucho y él dijo, para lo que sea, nosotros necesitamos estrategia para combatir el coronavirus. Y precisamente es eso, es cuando se entiende de qué hablamos y del efecto real que está produciendo y cómo lo está produciendo, entonces se puede tomar decisiones diferentes. Ahora, queridos empresarios y empresarias, les voy a hacer una pregunta y cada uno la responderá. ¿Qué sentimiento le causa a usted como empresario o empresaria ese tema del COVID-19? Y ante esta pregunta posiblemente tengamos diversidad de respuestas. Algunos de ustedes y algunas de ustedes podrían estar sintiendo frustración de no poder darle continuidad al proceso que traían y posiblemente traían un proceso exitoso o se venían recuperando en algún tema en sus empresas y de repente chocamos contra el coronavirus y lo que nos genera es una frustración. Posiblemente íbamos a cerrar un negocio importante y llega el coronavirus y nos frustra. Otros pueden estar sintiendo miedo ante la incertidumbre de qué va a pasar, miedo de que si pierdo lo que tanto me ha costado, ¿verdad? Miedo ante la situación, miedo a que no me paguen los clientes. O sea, muchos pueden estar sintiendo miedo en este momento. Otros incertidumbre ante qué va a pasar. ¿Me podré reponer? ¿Perderé clientes? ¿Me ganará la competencia? Etcétera. Y pueden haber cualquier cantidad de sentimientos que nos produce el coronavirus. Pero déjeme decirle algo, ya sea frustración, miedo, incertidumbre, el sentimiento que sea, déjeme decirle que eso es completamente natural. O sea, eso no es problema que pase. Y por eso no me tengo que preocupar, porque eso simplemente es natural. Y como natural que es, lo asumo, pero lo importante es que necesito trabajarlo. O sea, ya sea el miedo, la frustración, la incertidumbre o el sentimiento que sea, necesito trabajarlo para transformarlo en visión positiva. El COVID-19 es un elemento que no estaba en nuestro sistema y entonces al caer al sistema, lo que produce este COVID es un movimiento muy fuerte. Es tan fuerte que es un movimiento mundial y es tan fuerte que es un movimiento de preocupación suprema a nivel del planeta.
Y es un movimiento tan fuerte que nos hace retroceder varios pasos. O sea, eso es como si uno estuviese boxeando y de repente con quien estás, vas bien, vas bien, vas bien, y con quien estás boxeando te pega un golpe fuerte, fuerte en seco, que casi que te tumba y te tira para atrás. Bueno, algo así viene siendo el COVID-19. Es un elemento que ingresa al sistema empresarial que usted no lo tenía contemplado cuando hizo el ejercicio, pero que produce un efecto muy, muy, muy grande, que es el efecto que yo tengo que comprender. Entonces el COVID se me convierte en un problema que me genera una crisis. Y entonces la palabra que más suena es crisis. Y ante la crisis, la gente como un sistema de protección, mucho lo que hacemos es autonegarnos. Y veamos algunos ejemplos. Si ustedes escuchan noticias, pues se darán cuenta que día a día se producen una serie de situaciones a nivel país y a nivel del mundo. Por ejemplo, la gente que se autoniega a la restricción vehicular porque no logra entender y no logra leer que realmente hay un problema que es grave y que hay una preocupación de las autoridades por poderlo controlar. Entonces me niego y salgo. Se dictan directrices para mantener de una manera controlada ciertos negocios en nuestro país como bares, restaurantes, otros, ¿verdad? Y algunos igual, ante la negación, lo que hacen es obviar este tipo de medidas sanitarias y por lo tanto le cierran sus locales. Y un caso muy interesante que pasó en el Brasil, que es que aún habiendo el tema del coronavirus, una familia hizo una fiesta. Y en esa fiesta habían 24 personas, de las 24, 15 se contagiaron y de los 15, 2 murieron. Entonces, ahí también se dio una autonegación, un desacato, ¿verdad? Por no prestarle la debida importancia a un tema tan importante y por no poder entender en todas estas situaciones y algunas otras situaciones más que el COVID es un elemento que viene a modificar el sistema. Y entonces hay ciertas cosas que yo ya tengo que entender y tengo que aceptar que no van a ser de la misma manera. Y ese es un criterio muy importante para poder reinventar mi empresa. O sea, tengo que entender que las cosas no van a ser igual durante un tiempo. En tiempos diferentes hay que hacer cosas diferentes. ¿Y qué es lo que sucede con el tema del COVID-19? Es que veníamos realizando las acciones que normalmente hacíamos. El COVID no estaba en la mira de nadie, pero de un momento a otro aparece como una gran montaña. Y entonces nos enfrentamos a un reto el cual no estaba en el panorama. En un ciclo de conferencias que imparto, al COVID lo nombré la segunda montaña, porque la primera montaña, para este proceso metodológico que les cuento, fue la reforma a el plan fiscal que tuvimos en 2000, terminando 2018, inicios de 2019. Y en ese plan metodológico había otra montaña más adelante, que es la reforma al empleo público. Sin embargo, de la nada, como cuando se dan los grandes terremotos y emerge del océano una gran montaña, sale el COVID-19, que viene a transformar nuestro modo de vida y nos pone enfrente una situación que tenemos que resolver. Lo importante de entender esto es que cuando yo voy a subir una montaña, yo necesito prepararme, yo necesito disciplina, yo necesito contar con una estrategia para subir la montaña, yo necesito preparar los recursos que voy a llevar en ese trayecto, necesito comenzarme a programar
mentalmente de que sí puedo, de que es posible y de que lo voy a lograr. De esa misma manera tenemos que nosotros preparar la empresa para poder subir esta montaña del COVID y entendiendo que en un corto plazo, posiblemente para el 95% de las empresas, sea un tema de sobrevivencia. Porque llegando una vez a la meta, podemos tomar impulso para seguir creciendo. Ahora, lo que tengo que tener claro es que el reto que tengo hoy es llegar a esa cima. Porque también la historia nos dice que este tipo de curvas, en el caso, por ejemplo, de la epidemia, eso va a pasar. Solo que yo me tengo que poner valiente y ser muy estratégico a la hora o durante el tiempo o el lapso que dure esta pandemia y que afecte directamente mis mercados y el sistema empresarial en el cual estoy inmerso. Esa curva que ustedes ven ahí es la curva que sucedió en China con los casos del COVID. Y ustedes pueden ver que fue una montaña que se levantó, después tuvo un pico muy alto, pero al final de cuentas comenzó a decrecer, a decrecer, a decrecer y paulatinamente todo ha ido volviendo a la normalidad de una manera diferente. Bueno, eso mismo vamos a pasarlo nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar nuestra empresa para vivir tiempos diferentes y ahí es donde tenemos que aprender a reinventar un montón de cosas. En estos días escuché en una entrevista deportiva al doctor del Santo de Guapiles, no recuerdo el nombre del doctor, pero el hombre es empresario y es el presidente, como les decía, del Santos, y él decía cosas muy interesantes. Él decía, vean, la gente no ha entendido qué es esta enfermedad, no ha entendido que esta enfermedad va a prevalecer con nosotros durante mucho tiempo y no ha entendido que todo el mundo, que mucha gente se va a contagiar. Y él lo que dijo fue algo muy claro, dice, ante el COVID, en el sistema de salud y en el sistema empresarial y en el sistema deportivo necesitamos estrategia. O sea, el COVID necesita estrategia para poderlo bailar. Y eso me llamó mucho la atención porque definitivamente es así. Tenemos que aprender, entender y aceptar y reconocer que el COVID vino a cambiar el esquema de mi negocio. Y por lo tanto yo tengo que accionar a ese cambio para que el cambio sea doloroso. Y una vez que he aprendido a adaptarme, porque es un tema de adaptación, poder volver a impulsarme y a proponerme nuevamente las metas y alcanzar los sueños y la visión que tenía para mi empresa. Y recuerden que las crisis pasan. Ese es un concepto que usted tiene que tener muy claro y no solamente tenerlo claro, sino que ya hay una vivencia que de repente está oculta y por lo tanto no he logrado ver o no he logrado tener de modo consciente. Y podemos ver que las crisis pasan porque lo podemos experimentar a nivel personal y a nivel empresarial o a nivel de sociedad. Por ejemplo, ¿cuántas personas en medio de una ruptura amorosa o de un matrimonio tienen una generación de sentimientos como los que vimos hace un rato y creen que el mundo se acabó? Y tiempo después logran reconstruir su vida, porque las crisis siempre pasan. ¿A cuántos de ustedes habrán despedido de algún trabajo en algún momento? Y también han sentido que el mundo se acaba, pero hoy en día se han convertido en empresarios y empresarias, y muchos tienen un mejor trabajo del que tenían antes, porque las crisis siempre pasan. ¿O cuántos han tenido un problema de salud fuerte, que han estado inclusive al borde de la muerte, y el día de hoy se encuentran saludables o estables, disfrutando de la vida, trabajando fuertemente? Porque las crisis siempre pasan. ¿Nos van a doler? Sí. ¿Hay momentos difíciles?
Sí. Hay momentos de incertidumbre, sí. Pero tengo que entender que si me logro sostener en medio de la crisis, eso va a pasar. A nivel país, tuvimos la recesión económica de los Estados Unidos, que nos afectó directamente. Sin embargo, en el tiempo nos recuperamos. Pasó por la zona norte de nuestro país el huracán Otto. Y esa fotografía que ustedes ven ahí corresponde a una de las calles principales de Upala. Hoy usted pasa por ahí y pareciese que ahí nunca pasó un huracán, porque ya están repuestos. Dolió, se sufrió, hubo incertidumbre, sí, pero la crisis pasó. En nuestro país, a lo que yo llamo la primer montaña de los últimos tiempos empresariales, es una saga de conferencias que estoy haciendo. Les hablaba que la segunda montaña es este tiempo de crisis del COVID. Y la primera montaña fue eh, el plan fiscal. Sí, eso iba a producir un sismo fuerte a nivel empresarial. Hubieron protestas en las calles y todos lo vivimos. A algunos nos afectó más directamente que a otros, ¿verdad? Y había una serie de sentimientos de enojos, de división de criterios, etcétera. Vivimos un tiempo convulso a nivel país. El proceso se dio y la crisis pasó. Entonces, queridos empresarios y empresarias, recuerden que las crisis siempre pasan, pero para poder canalizar de mejor manera una crisis, necesitamos tener una actitud positiva y necesitamos entender la crisis como tal para poder, a través de ese sufrimiento o de ese dolor, más bien agarrar fuerza para salir adelante. Y no olviden eso, las crisis siempre pasan. Lo importante es mantener la fe, la perseverancia y el trabajo con estrategia. Entonces, en tiempos diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y aquí, esa montaña que ustedes ven ahí es la crisis del coronavirus. Ante esa montaña, yo tengo dos opciones, ¿sí? O la acepto y la reconozco tal y como es, ¿verdad? O la niego e intento que en condiciones diferentes las cosas sean igual a antes. Ojo lo que les digo. Si no lo acepto y no lo reconozco como es, lo que voy a intentar es que en condiciones diferentes, porque el entorno empresarial cambió, yo voy a seguir operando igual a como lo hacía antes. Y entonces ahí hay algo que no va a calzar en el sistema y se va a producir un gran cortocircuito. Entonces la persona y la empresa que no acepte y no reconozca la crisis, lo que va a hacer es huir. Y cuando usted huye y le da la espalda a la crisis, lo que hace es perder camino. La actitud que deberíamos de tener todos y todas es más bien es una actitud de afrontarlo. Así vayamos a nadadito de perro. Así tengamos que hacer alguna operación a nuestra empresa. Alguna cirugía fuerte a nuestra empresa. Pero lo importante es salvarlas. En muchos de los procesos de asesoría y consultoría que estamos dando, desde antes del COVID, hablábamos que la estrategia era de sostenibilidad. Ahora con el tema del COVID, podemos hablar que la estrategia es de sostenibilidad, pero al cuadrado. Entonces, hay empresas con las que hemos venido trabajando, las cuales tuvimos que hacerles cirugía. O sea, ¿qué es cirugía? Reenfocar el negocio,
algunos reducir de tamaño el negocio, algunos hacer alianzas estratégicas, pero todos han tenido que cambiar la forma en que veían su negocio antes. Inclusive empresas de turismo las hemos puesto a comercializar otros productos para generar flujo de efectivo mientras se recupera su principal industria. Y todo eso lo que nos lleva es entonces a un proceso de adaptación al cambio que se está produciendo en este sistema empresarial que se movió. Y no hay duda, y no hay duda, que el éxito siempre va a estar ahí, que la meta a alcanzar siempre va a estar ahí. Solo que tenemos que ponernos valientes en este proceso que estamos viviendo, entender que va a ser un tiempo corto o largo, ¿sí? Solo tengo que entender que va a haber un tiempo en el cual tengo que hacer las cosas de una manera diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrir muy bien los ojos y seguir el movimiento. Es abrir muy bien los ojos y leer el movimiento, ¿sí? Y seguir el movimiento, pero que la fuerza de ese movimiento sea a favor de nosotros. Entonces, aquí les tenemos una fórmula que preparando este material nos la inventamos. Es un elemento didáctico que podríamos trabajar y que puede ser de utilidad para ustedes. Es decir, hay una meta y usted a esa meta le puede poner el nombre que quiera. Puede ser sostenibilidad, puede ser crecimiento, puede ser impulso, no sé. Usted sí sabrá. ¿Ok? Pero esa meta va a ser igual a la suma de dos grupos de factores. El primer grupo de factores dice BS más FC. Y BS son ventas suficientes. Y cuando hablamos de ventas suficientes, no estamos hablando de ventas excesivas. Ojalá se pudiera. Pero estamos hablando de ventas suficientes que me permitan darle sostenibilidad al negocio. Y unido a las ventas suficientes está eficiencia del flujo de caja con una buena administración de los costos. Necesito garantizar eso. Es más, siempre lo he necesitado garantizar, pero hoy en día se me hace aún más importante garantizar tener ventas suficientes para tener un flujo de caja sano o un flujo de caja estable que me permita subir la montaña. Necesito llevar una buena administración de agua y de alimentos, ¿sí? Que nos permita llegar a la cima de esa montaña para conquistar esa montaña y después agarrar impulso para crecer y seguir el camino. ¿Ah? Y esa agua y ese alimento viene siendo precisamente eso, las ventas suficientes y tener una eficiencia en mi flujo de caja. Y eso tengo que lograrlo y tengo que buscar la estrategia para hacerlo. Eso unido a tres aspectos más que tienen que comenzar a formar parte de mi estrategia, que es la E más la A más la T. La E es especialización. O sea, en un mundo más competitivo aún, necesito especializarme, hacerme experto en algo, ser el mejor en esa área. A, aliados, tengo que buscar aliados, a generar alianzas estratégicas para subir esa montaña. El que va como el llanero solitario y creyéndose el Superman o la Mujer Maravilla podría morir en el intento. Pero aquí lo que necesito es buscar alianzas para crecer, alianzas para sostenerme, alianzas para alivianar los costos, alianzas para vender mejor, alianzas para complementar las ventas. Tengo que buscar la red de contactos que me permita crecer, sea que el contacto lo tenga yo o lo tenga otro, y para eso necesito generar alianza con ese otro. Pero la forma de subir es en equipo, no individual. Y como consultor he preparado una propuesta de desarrollo económico local
para diferentes territorios. Y dentro de la filosofía de ese modelo, que también hice a raíz del COVID-19, para buscar la sostenibilidad económica en las economías locales, hablemos municipios, uno de los pilares de ese modelo precisamente es que la gente tiene que trabajar en asociatividad, o sea, ya no individualmente, sino la forma de sacar adelante las empresas es de forma asociativa. Y eso es bien importante, es buscar cómo apoyarnos mutuamente como empresarios para poder crecer juntos y pasar esa montaña juntos. Y el otro elemento es la tech, que es la tecnología. La tecnología siempre ha sido importante, pero ahora es muchísimo más importante porque hay algo importante. En ese movimiento fuerte que produjo el COVID en el sistema, el comportamiento de los y las consumidores y consumidoras varió. Y usted lo puede ver, digamos, hoy en día. A modo de ejemplo, posiblemente en el último mes yo he comprado más cosas por internet que en toda la vida. Entonces, la forma en que se distribuyen los productos, la forma en que la gente compra. Otro ejemplo, busquen en Google Mercado Borbón y verán qué hermosa que es la página web donde los señores de los tramos a través del internet venden frutas, verduras, artesanías, carnes, etcétera. Porque entonces la tecnología en estos tiempos se convierte en uno de los aliados y de los pilares más importantes que debe tener mi empresa. Mismo Banco Nacional con estos procesos. ¿Sí? El sistema nos fuerza a que muchas de las cosas que hacíamos presenciales tengamos que hacerla de manera virtual. Y nos reta a todos, consultores y banco, a buscar la forma de poder llevar el conocimiento a través de la tecnología como lo estamos haciendo en este momento y bajo el formato de estos cursos pregrabados con una sesión final para atención de consultas. Entonces, bajo estos conceptos, nosotros necesitamos para poder entender el movimiento del COVID hacer un mapeo interno de nuestra empresa y externo, de aquellos elementos que sean críticos y aquellos que sean prioritarios, tanto al interno como al externo de la empresa. Hacer este mapeo es muy importante porque es comenzar a tomar decisiones de manera más consciente. Es comenzar a preparar la información para poderla leer y para poderla entender. Entonces vamos a hacer un mapeo interno y externo de una serie de variables que vamos a compartir en lo que queda de esta sesión. Por ejemplo, dentro de este mapeo, cuando hablamos de lo interno, tenemos que hacer un mapeo de la productividad. Es decir, estamos siendo eficientes en la producción de nuestras empresas. Los indicadores han decaído, han mejorado. ¿Cómo estamos administrando esa productividad? Nuestro recurso humano, ¿cómo se está comportando ante el efecto también de la crisis? Porque también nos está afectando individualmente, aunque no sean empresarios. ¿Qué efecto está produciendo? Esos sentimientos que tiene ese recurso humano en la productividad. Los liderazgos, ¿qué efectos tienen también o han tenido con ese tema? ¿Y cómo está afectando todo eso la productividad? O sea, la productividad tiene que mantenerse con la misma eficiencia. Bueno, y ojalá la pueda mejorar. Tengo que analizar también muy bien la estructura de costos. Es decir, ¿tengo algún plan de reducción de costos? ¿Necesariamente me tengo que someter a las alternativas que me ofrece el Ministerio de Trabajo para reducir planilla?
Y en esto ya uno tiene que comenzar a ver la empresa en blanco y negro, no con el corazón. Y nos ha tocado hacer procesos que ciertamente han sido dolorosos, pero que al final de cuentas hay que hacerlos, porque es un tema de sobrevivencia de la empresa. Y en la medida en que esa empresa sobreviva y se vuelva a estabilizar, pues va a ser de beneficio para todos. ¿Verdad? Pero ha sido duro, por ejemplo, las empresas en las que damos asesoría, por ejemplo, como el turismo, y usted no tiene más opción que cuando un negocio no te genera nada. ¿Verdad? En otras empresas, por ejemplo, de tecnología, que hemos tenido que hacer análisis de productividad, análisis de eficiencia del recurso humano, ¿verdad? Para ver cómo están esos indicadores y también se han tenido que tomar decisiones importantes. Pero es bien importante ver si esa estructura de costos que tengo responde a la necesidad actual de mi empresa y si responde a la proyección que tengo para poder subir esa montaña. Y de ahí la importancia también del flujo de caja. Tengo que llevar un flujo de caja muy riguroso, muy bien controlado. Lo tengo que ver día a día, sin asustarme, simplemente aceptando esa realidad, simplemente entendiendo esa realidad. Debo manejar mejor mis compras, debo manejar mejor también mis inventarios. Es decir, si tengo inventarios haciendo nada, tengo que ver cómo los convierto en inventarios líquidos, en plata, para que me ayuden a mi flujo. Tengo que ser más sabio a la hora de comprar. Tengo que dejar la costumbre. Si les he comprado siempre a un proveedor, ¿cómo hago para comprarle a otro proveedor? ¿Cómo esfuerzo para que los proveedores tengan que competir entre ellos? Si hablamos de aspectos de promoción y publicidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy manejando temas de redes sociales, de manejo de correos electrónicos, manejos del WhatsApp? ¿Qué tipo de cosas estoy haciendo para atraer a los clientes? ¿Estoy haciendo lo mismo o ya me estoy atreviendo a hacer cosas diferentes? Entonces tengo que comenzar a hacer todo ese mapeo externo de estos puntos que están acá, más algunos otros particulares que ustedes puedan tener en su entorno empresarial. También tengo que hacer un mapeo externo. ¿Y qué cosas debo ver en ese mapa externo? Es cómo se está comportando el cliente. Ya me di cuenta que su consumo de compra varió, que ese comportamiento varió. Ya hice un análisis para ver cómo se está informando mi mercado, cómo está tomando las decisiones. Si la generación de valor que le estoy dando es la que necesita o ahora necesita otro tipo de generación de valor. Porque puede ser que un mercado haya cambiado, como puede ser que un mercado no haya cambiado. Eso va a depender mucho de los mercados que estemos atendiendo. ¿Cuál es el comportamiento de la competencia? ¿Está estática? ¿Está agresiva? ¿Se movió? ¿Se alió? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cuáles son las oportunidades que podría encontrar en el mercado? A pesar de la crisis, siempre hay oportunidades. Siempre las hay. Solo que tengo que tratar de identificarlas. De acuerdo al movimiento que se dio en el sistema, donde se abrió un espacio para mí. ¿Qué tipo de amenazas son las que más me afectan? De las que puedo leer en el entorno. Tengo que tenerlas bien mapeadas. ¿Y quiénes pueden ser mis aliados? ¿Con quién podría yo generar negocio en forma conjunta? Me decía un amigo que vende carros en Grecia, tiene una agencia y ustedes sabrán que por esa situación, imagínense que al hombre se le cayeron también las ventas, ¿verdad? Y el tipo lo que me llama es para que le oriente, porque ante la situación, junto con un amigo de él, están buscando generar un negocio de promoción y publicidad
a través de redes sociales para brindar ese servicio a las empresas, porque eso es algo de lo que las empresas están necesitando. ¿Verdad? Entonces, él buscó un aliado, el amigo es publicista. Él no sabe nada de publicidad, pero juntos emprendieron un segundo negocio, sí, para salir adelante, porque el tema de la venta de carros a ninguno de los dos les estaba dejando. Entonces, el mundo de hoy funciona así y uno tiene que ser proactivo y tiene que moverse para poder encontrar soluciones ante los diferentes temas que estamos viviendo hoy en día. Y hacer esos mapeos, tanto el mapeo interno como el mapeo externo, es muy importante para la toma de decisiones que necesitamos realizar. Muy bien, empresarios y empresarias, así hemos llegado al final de este primer video, de este curso manual para reinventar mi negocio. Muchas gracias de verdad por su tiempo y como lo digo siempre en los cursos o en los talleres, el esfuerzo que ustedes hacen vale la pena. Si han sacado el tiempo para llevar este curso, sáquenle el mayor provecho. Y lo importante no es el conocimiento, sino recuerden que es el conocimiento aplicado. No ganamos nada llenando de conocimiento un país si ese conocimiento no se transforma en acción y en prosperidad. Así que, manos a la obra. Recuerden las tareas. Es muy importante. Tienen trabajo asignado. Número 1, haga el mapeo del sistema de su empresa. Es decir, cuáles son los elementos que están presentes en el sistema de su empresa y si quiere, ahí mismo determine cuáles son los más críticos. Número 2, identifique los principales impactos que le ha generado el COVID-19 a su empresa al día de hoy. Trate de entenderlos y de visualizarlos y leerlos bien. Y número 3, define en qué forma va a subir esa montaña, o sea, en qué forma se va a sostener hasta llegar a la cima del COVID, porque usted lo va a conquistar, pero necesita estrategia. Trata de ir entendiendo con el análisis que hace de los diferentes elementos que hemos visto en este video, cómo podría lograrlo. Y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en el próximo video. Así que muchos éxitos y esperamos verlos nuevamente y cuídense y cuiden a sus familias. Saludos.